Sinar Alvarado es cronista, es un periodista, tiene vinculación con distintas publicaciones especializadas para contar historias especialmente. Ejerce el oficio freelance, colabora con Radio Ambulante, que es uno de los medios más importantes de la radio a nivel global. Tiene su propio sitio en donde cuenta historias de ciclismo, pedalista.com, y es ciudadano colombiano, nació en Valledupar, pero muy chiquito se fue para Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, Sinar, bienvenido a este espacio. Un placer, gracias a ustedes por invitarme a charlar sobre estos dos países que han sido los míos desde que nací, Colombia y Venezuela. Bueno, de alguna manera su familia o su caso resume lo que ha ocurrido históricamente en la relación con Venezuela. En primera instancia, Venezuela era el sitio en donde, como se decía de manera coloquial, se iba a ganar en dólares, y ahora, como nos decía en la antesala de esta conversación, la tortilla se ha volteado. ¿Cómo analiza ese fenómeno? Eso que algunos dirían de manera coloquial, las vueltas que da la vida, Sinar. Sí, creo que es también una lección histórica para Venezuela y para los venezolanos. Yo me considero en gran parte venezolano, porque allá me formé, allá crecí, allá estudié. Venezuela era el único país de América Latina que no había sufrido un fenómeno histórico de migración. Venezuela era solo un país que recibía migrantes europeos que llegaron mucho, no solo en el siglo XX, incluso desde antes, desde el siglo XVIII, XIX, ya estaban llegando europeos al territorio venezolano. Y por primera vez en su historia, este país se enfrenta a una gran crisis social, económica, política y cultural, que termina obligando a cientos de miles, ya unos pocos millones, según las últimas cifras que vi, creo que nos estamos acercando a 3 millones de venezolanos fuera de Venezuela, es decir, el 10% de la población ya tuvo que irse y está repartida por el mundo. Hay muchos acá en Colombia, por supuesto, hay muchos en Estados Unidos y otros más que volvieron a los países de origen de sus padres migrantes. Es decir, muchos venezolanos en Colombia, en España, en Portugal y en Italia son venezolanos hijos de migrantes que llegaron a Venezuela en las últimas décadas y ahora sus hijos volvieron a sus países de origen. O sea, la tortilla se ha virado también, no solo en el caso colombo-venezolano, sino también con España, con Italia, con Portugal. Sinar, dentro de lo que se está viviendo actualmente, en donde hay una especie de ambiente de solidaridad, en donde uno ve tanto venezolano trabajando ahora en restaurantes, en lugares públicos, en los lugares, por ejemplo, en donde ofrecen servicios vía telefónica, manejando vehículos. ¿Cuánto puede durar, digamos, esa especie de solidaridad? ¿Puede llegar algún momento en que se crispe los nervios de algunos colombianos por una presencia tan masiva? ¿Cómo calcula usted que ha tenido la experiencia de un aterrizaje tranquilo, digamos, en Colombia? Pero, dadas las circunstancias, ¿qué podría avisorar? ¿Qué podría pasar? Creo que la solidaridad de los colombianos va a durar, lamentablemente, hasta el momento en el que los venezolanos se conviertan ya en un grupo bastante numeroso, y ha ocurrido en muchos otros lugares antes, no es un fenómeno nuevo. Cuando el anfitrión ve que el huésped empieza a convertirse en una amenaza casi, ¿no? Que deja de ser, digamos, uno, y ya los huéspedes son 10 o son 100, es, creo que tristemente inevitable que surjan estos sentimientos de xenofobia, de celo, de competencia. Además, a diferencia del caso venezolano, Venezuela fue históricamente durante muchos años un país abierto, digamos, anfitrión por naturaleza. Un gran receptor, ¿no? Un gran receptor que estaba acostumbrado, abierto al mundo, que estaba acostumbrado a que llegara gente de cualquier lugar. Colombia no. Colombia, por su historia y por su geografía también, fue todo lo contrario. Durante décadas Colombia fue un país que prácticamente expulsó a sus ciudadanos. Y hoy en día está empezando a recibir gente, extranjeros. En el momento en que los venezolanos ya se conviertan en una masa, digamos, mucho más numerosa, notoria, y también dependerá de cómo el Estado, a través de
de su política migratoria, logre recibir y manejar ese fenómeno masivo de venezolanos llegando. O sea, va a hacer falta mucho pulso, mucha política pública, mucha política del gobierno y tolerancia de los colombianos, porque inevitablemente entre los venezolanos que están llegando, cada vez más los que están llegando vienen desesperados. Sinar, usted ha contado seguramente muchas historias de venezolanos, de compatriotas acá. ¿Hay alguna que tenga un tono especialmente conmovedor, difícil, aunque todas las historias son difíciles porque se trata de llegar a construir sin nada, pero alguna que de manera particular haya llamado su atención? No, me he tropezado con muchas, me he tropezado con gente de todas partes del país. Creo que cuando más, por cercanía obviamente, cuando más me conmuevo es cuando encuentro gente que viene de mi ciudad. Gente, digamos, casi vecinos, ¿no? ¿De Caracas? De Maracaibo. De Maracaibo. Yo crecí en Maracaibo, gente que viene de Maracaibo. Una que me impresionó mucho fue haciendo una historia. Yo escribo para el New York Times en español crónicas sobre el conflicto colombiano y el momento histórico que está viviendo este país. Y haciendo una historia en Putumayo, en una zona veredal de las FARC, me encontré con un músico de origen colombiano que vivió como yo y creció y se formó durante muchos años en Venezuela, en Maracaibo, y estaba en una situación muy crítica de desempleo, de falta de oportunidades en Maracaibo, cuando le llegó una oferta de trabajo. La oferta lucía bien, pero no le daban muchos detalles de quién era el empleador, solo le dijeron el lugar, y él terminó, para gran sorpresa suya, en un campamento de las FARC, tocando acordeón y ayudando a producir discos con este grupo de las FARC que se llama Los Rebeldes del Sur, creo que es el nombre del grupo, Los Rebeldes del Sur. Y esa es una banda, ¿no?, que está armada, que ya tiene discos, que tiene un estudio de grabación en ese campamento. Y allí hay un par de, hay dos venezolanos que están trabajando, colaborando como músicos. No solo terminaron de este lado de la frontera en Colombia, sino que terminaron ayudando a esta guerrilla desmovilizada a producir su material y su disco. O sea, es una vuelta de la vida, es una gran vuelta de tuerca. No solo terminaron en Colombia, sino que terminaron metidos de cabeza con uno de los actores del conflicto colombiano y fue allí donde encontraron oportunidades para vivir mejor. Podría ser una historia para hablar de la situación de los venezolanos, titularla "Olvidarse de volver". Sí, no hay vuelta atrás. Por ahora en Venezuela no hay vuelta atrás. Es un viaje sin retorno por ahora. O sea, el que salta, en este momento, el que salta de ese barco que se está hundiendo, llamado Venezuela, no tiene posibilidad de volver. Lo que tienes que, o sea, Venezuela, por dramática que suene la analogía, Venezuela es un Titanic que zozobró. Si tú saltas al Titanic con vida, solo te queda nadar y alejarte del naufragio lo más pronto posible y no, o sea, volver al barco. Sinar, muchas gracias por contarnos su punto de vista, su historia, por recrearnos esas historias increíbles, por ejemplo, de la presencia de esos ciudadanos de origen colombiano, venezolano, que están ahora de músicos en la guerrilla, por ejemplo. Asombra un poco eso y es de alguna manera como esas expectativas que tiene alguien de algo mejor, aunque eso que encuentren no sea lo ideal. Gracias, Sinar. Gracias a ustedes, siempre es un placer hablar de mis dos casas, Colombia y Venezuela.